A continuación, Nuestra Justicia. Clasificación A. Apto para todo público. las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presenta Nuestra Justicia, un programa de opinión y controversia. Muy buenas noches con todos. El día de hoy nuevamente les acompaño yo, Javier Palacios Abad. Hoy hemos tenido un invitado de lujo que es el doctor Richard Buenaño Loja, juez de la Corte Provincial de la Sala Laboral de Pichincha. El día de hoy toparemos un tema muy interesante y que está en coyuntura, que es el contrato por horas. Buenas noches, doctor Buenaño, un gusto compartir con usted. Buenas noches, Javier, un gusto también por la invitación, agradeciéndole por esta entrevista, muy amable. Muchas gracias, doctor Buenaño. Un poco lo que queremos que la ciudadanía conozca es ¿qué es el contrato por horas? ¿Cómo funciona el contrato por horas? Gracias. Actualmente, como sabemos, existe una consulta que se lleva a efecto el 21 de abril del presente año, en la cual existen preguntas de consultas y referéndum. El tema importante que le tocará decidir a la ciudadanía es si se aprueba mediante esta votación esta reforma de carácter constitucional que lleva a la aplicación de esta nueva modalidad, o que sería en otras palabras mejor retomándola, porque ya anteriormente existía el contrato por horas, pero ahora existe unas particularidades que ya vamos a reseñar. El contrato por horas que se quiere aprobar mediante este tipo de consulta como referéndum entraña una situación particular respecto a que no establece ningún tipo de estabilidad laboral. Puede darse terminado en cualquier momento, pero tiene una particularidad especial a la anterior que estaba. ¿En qué sentido? Que anteriormente el contrato por horas solo se establecía un valor de trabajo, se dividía por el sueldo, por las horas que era 240 y se establecía un valor. Ahora este tipo de contrato por horas establece y garantiza los derechos adquiridos, dice en el anexo de esta pregunta, en la cual se debe considerar para el pago de las horas el 13º, 14º sueldo y las vacaciones, es decir, se debe hacer un promedio de acuerdo al tiempo que va a laborar y se suma proporcionalmente estos derechos que establece. Esta es una de las particularidades que tiene el contrato por horas anterior al que estaba vigente. Entonces es una situación particular que hay que tomar en cuenta, pero es evidente que este tipo de contrato no da ningún tipo de estabilidad al trabajador. Puede ser terminado en cualquier momento, ya queda a criterio del empleador sobre este tipo de contratación y la terminación. Perfecto. Y esto de que no genera estabilidad al trabajador, como usted lo ha reiterado, ¿esto implica que el contrato por horas sea inconstitucional, sea ilegal? ¿O es válido aquellas también modalidades contractuales en las que no garantizan una estabilidad fija, digamos, al trabajador? Claro, en el artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador establece el derecho y el deber que tiene el Estado respecto a la situación del trabajo, como un derecho económico, lo dice, y eso lo recoge el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos respecto a que el trabajo se constituye un medio de satisfacción de la necesidad del trabajador, y también tiene una situación colateral en nuestra Constitución, porque de eso va a depender que tenga una vida digna, una salud y pueda satisfacer sus necesidades. Las particularidades de este tipo de contrato efectivamente no da una estabilidad, pero el Estado lo que está buscando es que se disminuya las estadísticas respecto a lo que establece el INEC, a la situación del desempleo, que actualmente, por ejemplo, en nuestro país, Quito principalmente, registra casi un 8.38% de tasa de desempleo, y lo que buscan es tratar de que este tipo de contrato se dinamice de acuerdo a la actividad del empresario para que tenga una necesidad puntual respecto a esta situación. Pero es indudable que el Estado tiene el deber de que exista una estabilidad laboral, pero este tipo de contrato se está ajustando a la necesidad empresarial, que es lo que dice, y es una gran discusión que existe actualmente y que tiene ya en manos de la ciudadanía pronunciarse en esta consulta, si se aprueba o no el contrato por horas. Entonces,
está a criterio de los ciudadanos establecer esto, y el Estado también ha puesto a consideración para que en esta pregunta de referéndum se pronuncien, y sería la ciudadanía que establezca si efectivamente procede o no este tipo de contrato, igualmente como el contrato fijo. ¿Cuáles de estas diferencias con este contrato a plazo fijo que usted menciona ahorita? ¿En qué le distingue un poco del contrato por horas para que quede claro para la ciudadanía? La situación es que anteriormente, si no me equivoco, fue en abril del 2015, si la memoria no me es un poco ingrata, a través de la aprobación de la ley orgánica para el reconocimiento de trabajo en el hogar, se derogó el contrato fijo. Generalmente en este tipo de contrato establecía un periodo de trabajo que era de un año. Si no se realizaba el desahucio con un tiempo de anticipación que establecía en ese tiempo, creo que el artículo 184 del Código del Trabajo, ese contrato se renovaba por un año más, y si no se lo renovaba o no expresaba cualquiera de las partes de haberlo terminado por un desahucio o cualquier tipo de modalidad, ese contrato se hacía indefinido. Esta figura se vuelve a retomar con este tipo de contrato fijo, es decir, el empresario o el empleador puede hacer este contrato por un año y previo desahucio puede darlo por terminado en ese tiempo, sin que lleve al pago de ningún rubro indemnizatorio, a excepción que sea el pago de desahucio, que eso sí estaría incluido. Tengo entendido entonces que la señora ministra de Trabajo, si se aprueba esta pregunta, tendrá que dictar los acuerdos ministeriales para regular, pero eso es lo que estaba antes en el Código del Trabajo, antes de la vigencia de la Ley Orgánica de Reconocimiento del Trabajo en el Hogar. ¿Cómo fue un poco la experiencia, también desde su experiencia como magistrado en temas laborales y también abogado especialista en dicha materia? ¿Cómo fue un poco la experiencia del Ecuador cuando tuvo el contrato por horas y este contrato a plazo fijo con anterioridad? ¿La experiencia fue buena, fue mala? ¿Habrían temas por mejorar? ¿Cuál es su opinión? La situación que en esa fecha, si no me equivoco, en el mandato constituyente del año 2008 se eliminó el contrato por horas. Generalmente el trabajador lo que busca es una estabilidad laboral. Los contratos por horas no lo dan, pero sí se adecúa a la necesidad del empleador. Es una situación de carácter dinámico de una economía. La economía del año 2008 comparada con la que tenemos actualmente ha trascendido mucho en el aspecto de la población económicamente activa, la población que actualmente está en capacidad de trabajar es superior a la que antes teníamos en el 2008 actualmente por la población que se ha desarrollado y como vemos la estadística del INEC. Son situaciones, por ejemplo, el grave problema que tiene este país, aparte del considero el desempleo, es el subempleo. El subempleo llega a un nivel lamentablemente muy grande, que son personas que no tienen este tipo de formalidades respecto al trabajo, y lo que establece la Organización Internacional de Trabajo, de buscar un trabajo decente. Y cuando se habla de trabajo decente, la Organización Internacional del Trabajo ha expresado que aparte de recibir un salario, también debe cubrir sus necesidades de seguridad y salud, que eso en el tipo del subempleo es preocupante. Entonces el Estado tiene este deber de que con la economía actualmente que existe, con la población actualmente que tenemos, lamentablemente el índice de subempleo es elevado, y eso el Estado debe y tiene el deber de promover estos tipos de contratos, pero siempre y cuando vayan en beneficio del trabajador y también del empleador, porque es una economía que se dinamiza por ambas partes. Usted ha topado un tema importante, doctor Buenaño, que es esto de la rigidez laboral, es decir, de lo que siempre busca el trabajador versus la dinámica de la economía para que se vayan adaptando a las formas. El derecho es dinámico y tiene que adaptarse a las circunstancias propias que vive el mundo. Esto implica quizás que el contrato por horas, le consulto su opinión, el laboral por horas, quizás pueda ser una solución para evitar que se hagan estos contratos civiles muchas veces para eludir contrataciones laborales. ¿Ve usted que capaz puede ser una salida? Obviamente siempre y cuando se respeten derechos adquiridos y un régimen ordinario de los trabajadores, pero quizás es la salida para evitar estas contrataciones, a veces civiles, informales, que evitan tener una contratación laboral. Excelente pregunta. El contrato por horas en sí no da ninguna estabilidad. Es indudable que el trabajador bajo esta modalidad realmente, a mi criterio, se vería un poco forzado a aceptar, porque hay una necesidad de satisfacer sus necesidades, y lo va a aceptar. Pero la situación es que él lo que busca es una estabilidad, tener un trabajo, un ingreso permanente que le permita acceder a ciertos beneficios de carácter laboral, una posible jubilación y algo al respecto sobre los derechos que establece cuando el tiempo se da en el desarrollo del trabajo. Pero es un proceso complicado. El empleador también tiene sus expectativas de poder decidir a qué persona contrata, bajo qué necesidad. Yo necesito
el personal que considero necesario para mi actividad. En ciertas temporadas necesito más, en ciertas temporadas necesitas menos, en ciertas temporadas no tengo un nivel productivo que me pueda adquirir más, contratar más personas. Entonces es un proceso complicado, pero entonces interviene el Estado para que pueda disminuir esta tasa de desempleo y también la de subempleo. Entonces considero que efectivamente el contrato por horas es una alternativa, pero no una solución definitiva. El trabajador lo que busca es una estabilidad y el contrato por horas lamentablemente no lo va a dar. Son situaciones puntuales, pero en cierta manera va a disminuir la tasa de subempleo y desempleo que actualmente existe. Perfecto. ¿Cómo debería ser el cálculo, más allá de lo que se plantea en la consulta popular? ¿Cómo cree usted que debería ser el cálculo correcto del contrato por horas? Porque teniendo en cuenta que hay distintas ramas, distintas actividades, por ejemplo, hay mínimos sectoriales, ¿cómo debería ser este cálculo del contrato por horas? Del salario me refiero. Considero que el Ministerio de Trabajo tiene las tablas sectoriales respecto a cada una de las actividades que se desarrollen. Y en base a esta disposición, a esta fijación de este salario que establece, porque las tablas están por encima del salario básico unificado, se debe calcular las horas de trabajo que va a realizar. Generalmente, lo que yo he escuchado a la señora ministra de Trabajo, el cálculo se lo pretende hacer no sobre las 240 horas, sino sobre las 160 horas. En ello se debe incluir el 13º sueldo, el 14º sueldo y las vacaciones, y con eso obtener el valor por hora que le asiste. Una situación particular también que hay que tomar en cuenta, lo que establece el artículo 55 del Código del Trabajo, respecto a los recargos si sean por horas nocturnas con el 25%, las horas suplementarias con el 50% o las horas extraordinarias con el 100%. Esperemos que la ciudadanía se pronuncie, si acepta o no. De ser aceptada, la señora ministra de Trabajo tendrá que emitir los acuerdos ministeriales y vamos a conocer ya en forma clara y diáfana realmente cuál va a ser el valor de hora que se va a determinar. Entonces, es una situación expectativa a futuro y que en pocos días vamos a saber su respuesta y también sobre el acuerdo que la ministra dicte, de ser aceptada la pregunta. Si la ciudadanía se pronuncia lo contrario, vamos a entender actualmente el sistema que nos rige. ¿Cómo funcionaba en su momento, doctor Buenaño, el tema del contrato por horas? Derechos accesorios, digamos, más que accesorios, conexos del trabajador, por ejemplo, las vacaciones. ¿Cómo funcionaba anteriormente? El contrato por horas anteriormente solo se determinaba y se calculaba en base al salario básico que recibía o la remuneración y se dividía para 240. No incluía lo que se quiere hacer ahora, los derechos adquiridos, que son 13º, 14º y vacaciones. En ese tiempo solo se pagaba en base al sueldo que percibía y se dividía para 240 horas. Esa es la nueva característica que tiene esta nueva aprobación del contrato por horas, lo que yo he escuchado de la señora ministra y también lo que se hace referencia al anexo de la pregunta sobre en este caso, sobre la reforma al artículo 326 de la Constitución República del Ecuador respecto a la contratación, a esta modalidad de contratación. Es decir, en principio, bueno, con anterioridad, como usted bien menciona, no existían estos derechos laborales adquiridos, no existían vacaciones, ni décimos, ni tercero, ni cuarto en el contrato por horas, y ahora, según el anexo, aparentemente existirían estos beneficios, o se respetarían estos beneficios laborales. La pregunta claramente hace referencia a derechos adquiridos, dicen las preguntas, pero ya cuando revisamos el anexo, ahí se hace referencia a esta situación particular, pero será la ciudadanía la que se pronuncie sobre esta situación. Perfecto. Un poco avanzando algo más en materia laboral, de su experiencia, ¿qué cree que le hace falta a la legislación laboral? ¿Hacen falta reformas? ¿La ley está completa? ¿O sí hace falta algunos parches normativos? Bueno, desde el comienzo de nuestra legislación, las primeras leyes obreras que se dieron en la época del presidente Tamayo, las primeras leyes obreras, el presidente Vaquerizo, se establecieron varias normativas, porque anteriormente el código, en materia laboral, el trabajo lamentablemente era considerado lo que en derechos romanos se llama la locatio, es decir, el arrendamiento que se hacía por un trabajo, no se consideraba. Ya a partir de aplicación de nuevas leyes que se hicieron en nuestro país, hasta terminar con el Código del Trabajo, en el año 1938, ya se fueron recogiendo y acopiando todas estas leyes que estaban que fueron aprobadas anteriormente y que estaban disgregadas. Entonces se trató de copiar un cuerpo normativo, aunque posterior ha habido varias reformas del 61, 71, referente al contrato, referente al Código del Trabajo. Entonces,
En su tiempo se estableció, por ejemplo, distintas modalidades de trabajo, como los telegrafistas, los ferroviarios, que actualmente sabemos han desaparecido, igualmente la situación de los correos, que había personas, entonces la situación se ha dinamizado. Actualmente ya tenemos un trabajo a través de las plataformas digitales que se han establecido, pero lamentablemente es un problema que considero que debe retomarse, establecer si estas personas que hacen este tipo de trabajo son considerados trabajadores o no. Entonces vea usted cómo el tiempo se ha dinamizado, igualmente el código y las leyes deben adecuarse a esta dinámica del fenómeno social. Porque indudablemente a veces las leyes son legítimas, pero resulta que no son ni efectivas ni eficaces. Y esto determina efectivamente cuando no se hacen las leyes o no se la actualiza de acuerdo a la dinámica social. Actualmente tenemos problemas, por ejemplo, de la seguridad y salud, la situación respecto al acoso laboral, la situación del teletrabajador, que son circunstancias que deben actualizarse en nuestras reformas, si bien es cierto se establecieron a partir de la ley orgánica para combatir la crisis del COVID, ya se estableció el teletrabajo, existían actualmente acuerdos ministeriales, pero ahora ya está en una norma jurídica. Entonces, todos estos procesos que se han dado con el tiempo, un proceso ya estamos ante una inteligencia artificial, un problema una situación también de los trabajadores que se realizan a través de distintas plataformas digitales, que lamentablemente considero que no está formalizada su actividad, dependen de un tipo de trabajo que es pagado puntualmente sin que tengan ningún beneficio social. Considero que el Estado debe tomar una posición respecto a este tipo de trabajadores que actualmente son parte de la economía y que deben también ser considerados en una protección social. Justo lo que usted señala, doctor Ondaño, que creo que es un tema trascendental. Hay estas nuevas formas laborales, o al menos aparentes laborales, no podemos llegar a una conclusión de si es o no una relación laboral, y que claro, el legislador al parecer se ha quedado un poco en esta regulación, ¿no? Existen distintas modalidades, las plataformas virtuales, las otras plataformas virtuales no para entrega, sino para servicios de transporte, etcétera, que el legislador lamentablemente no lo ha hecho y creo que ha regulado otros temas. Además de aquello, un cuestionamiento siempre que hace el sector empresarial, las cámaras sobre todo, es relativo a la rigidez en materia laboral, a la rigidez que existe, las fuertes indemnizaciones en materia laboral. ¿Cuál es su criterio sobre el tema? ¿Es verdad esta rigidez o en realidad son normas que sí tienden a proteger al trabajador? Esto ha sido una gran discusión en la historia del derecho del trabajo. Y ya la Organización Internacional del Trabajo, en la Declaración de Filadelfia establecía que el trabajo no es una mercancía. Pero también desde esta situación tripartita, indudablemente intervienen el empleador, el trabajador y el Estado. Entonces, cada quien va a querer tener mejores resultados. El trabajador indudablemente quiere obtener un mejor salario, el empleador lo que busca es tener mejores utilidades, y el Estado está ahí para regular este tipo de actividades. Entonces, cuando se quiere regular esta situación compleja, surgen las distintas controversias, como lo he planteado anteriormente. Porque el trabajador y el empleador tienen sus objetivos ya definidos. Y la lucha del trabajador en la historia del derecho al trabajo ha sido muy grave. Ha habido, para obtener ciertos beneficios, indudablemente ha pasado muchas catástrofes, diría yo, porque el derecho al trabajo no era considerado dentro de su aspecto de una misión social, sino un arrendamiento, no de obra. Pero es el Estado con los trabajadores y empleadores que deben asumir este nuevo tipo de compromiso de dinamizar una economía, porque es indudable que tampoco se puede castigar al empleador. El empleador es el que a través que arriesga su capital, su emprendimiento y produce, y es la persona que genera empleo. Y el Estado, como dije yo, el artículo 33 de la Constitución Republicana, el Estado tiene también el deber de promover las actividades como un derecho y un deber social. Entonces, esta es la situación compleja, pero entonces debemos de definir en qué área se la puede realizar o no. El contrato, el Código del Trabajo protege al trabajador, existe norma clara, hay un principio que hasta el principio indubio pro operario, que establece ciertas garantías cuando el trabajador
existen controversias entre las distintas normas jurídicas que se aplica la forma favorable. Entonces, considero que todo este tipo que el empresario obviamente considera que el Código de Trabajo es restrictivo, en cierto aspecto tiene razón, porque el Código de Trabajo está protegiendo hacia el trabajador. Pero se pueden establecer algún tipo de flexibilización en determinadas áreas que puedan permitir también que exista un desarrollo económico para el país. De la mano de los temas laborales, y como usted bien señalaba, el Estado tiene que promover el acceso al empleo, pero el Estado en muchos, y en el Ecuador sobre todo, en quizás la mayoría de los casos, es el que da el empleo directo a cientos de personas. El Estado también tiene conflictos en materia laboral, el Estado también tiene figuras criticables en materia laboral, una de ellas es este famoso contrato de servicios ocasionales. ¿Cree usted que también debe haber una regulación fuerte frente a la relación laboral, denominemos, de los servidores públicos? Porque parece ser que a veces nos ocupamos solo de los servidores privados y los servidores públicos en su relación laboral siguen con las mismas instituciones y no se ha modificado desde hace varios años. ¿Cuál es su criterio sobre este tema? Bueno, interesante esa área que está determinada en la ley orgánica del servidor público. Realmente existen abusos, ya la Corte Constitucional se ha pronunciado respecto a esta situación, que se han realizado contrataciones de servicios ocasionales por 4, 5, 7 años y no se ha tomado en cuenta lo que establece la LOCET respecto a este tipo de contratación que establece para situaciones puntuales, emergentes y no que sean necesarias. Pero imagínese usted mantener a una persona con un contrato de servicios ocasionales por 4 o 5 años, está desfigurando este tipo de contratación. Y ahí entonces estaríamos hablando cambiar a una modalidad que sería un nombramiento provisional. Pero actualmente también este tipo de nombramientos profesionales también se ha mantenido por muchos años sin que exista o se haya llamado a un concurso de mérito y oposición para que puedan acceder a un nombramiento definitivo. Existen miles de funcionarios, trabajadores del servicio público que están bajo estos nombramientos profesionales sin tener una estabilidad laboral que le permita acceder a una comisión de servicios, a un estudio y algo respecto a su estabilidad que tiene. Esto es preocupante porque el propio Estado, a través de los funcionarios que tienen a cargo las distintas administraciones o son representantes de estas instituciones, no han tomado en cuenta o no quieren realmente acatar lo que establece la ley orgánica del servidor público. Y esa es una situación de carácter conflictivo que considero que el Ministerio de Trabajo ya debe imponer las medidas para que se respete lo que establece la norma y más aún cuando el servidor público es el afectado. Es importante lo que usted toma en este momento, doctor Benaño, respecto a la estabilidad laboral, porque claro, hace un momento conversábamos y señalamos que el trabajador siempre busca estabilidad, pero lo hace tanto en el ámbito público como privado. Y claro, en el sector público, al parecer, voy a hacer un símil no propio, pero el contrato por horas, digamos, del sector público, o el que no da estabilidad, es de este contrato ocasional que le permite terminar al Estado en cualquier momento, no genera estabilidad, y lo que se ha convertido es en generar inseguridad jurídica al servidor público. Más allá comparto su criterio de que el Ministerio debe pronunciarse, ¿debe existir, no sé, alguna reforma legislativa o algo por el estilo? Pues sería importante que la Asamblea Nacional se pronuncie sobre esta situación particular que afecta a miles de trabajadores del sector público. La norma está entre la LOCET, pero se debe determinar, precisar, y como yo hacía referencia, a veces una norma es legítima, pero no resulta ni efectiva ni eficaz, porque no responde a una necesidad puntual que necesita, o realmente no se quiere mantener este tipo de estabilidad de estos trabajadores. Como vemos cuando se cambia un gobierno, cambian los trabajadores, pero la necesidad se mantiene. Es decir, que sí se necesita ese trabajo, pero ante una situación puntual se contrata a otras personas prescindiendo de estos trabajadores que ya han mantenido un tipo de trabajo en esta área, y considero que efectivamente se deben tomar ya medidas más restrictivas o hacer reformas que realmente permitan que exista una contratación dentro del servicio público ya en forma permanente. Si se hace una contratación por servicios ocasionales, se debe respetar el tiempo, y si ve que la necesidad se mantiene, debe existir un nombramiento profesional para que se proyecte después por un concurso de mérito y oposición para establecer un nombramiento definitivo. Muchísimas gracias, doctor Benaño. Y para cerrar,
Muchas veces yo critico que la Asamblea Nacional y los legisladores hacen reformas en materia laboral, hacen reformas en cualquier otro tipo de materia, pero tienen un divorcio con la función judicial, que debería ser un actor importante en la elaboración y la producción de las leyes, sobre todo porque son quienes están en el día a día. ¿Cuál sería su mensaje final, sobre todo en materia laboral? ¿Qué le hace falta y cómo debemos adaptarnos como país al desarrollo en materia laboral? Muy bien. Yo parto de una situación muy puntual y es la Organización Internacional de Trabajo, a través de sus distintos organismos que facilitan a los Estados miembros, y en este caso nuestro país, donde establecen lineamientos de cómo mejorar el desarrollo del trabajo, como debió, en forma tripartita. Debe intervenir el trabajador, el empleador y el trabajador. Necesitamos entonces establecer que exista una estabilidad laboral en la medida que se pueda. Debe existir una seguridad y salud en el trabajo en forma permanente, porque el trabajador no solo tiene derecho a recibir un sueldo, sino también de su ambiente laboral. Entonces, todas estas circunstancias particulares se debe tomar en cuenta todos los actores sociales para que puedan intervenir de manera activa y determinar dónde realmente están las falencias, dónde está la parte que se puede mejorar. Pero eso necesitamos un proceso de diálogo, un diálogo social que beneficie a todos, pero una conversación que ambas partes puedan participar, y más aún el gobierno, la asamblea que tiene esa potestad de legislar y establecer normas que permitan un desarrollo del país que vaya coherente con desarrollo económico y también con la estabilidad laboral de los trabajadores. Muchas gracias, doctor Benaño, le agradecemos por sus valiosos aportes y criterios que coadyuvan al debate, sobre todo en materia laboral, y hoy por hoy este tema tan controvertido del debate por horas. Será hasta una siguiente ocasión. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Nuestra Justicia.